Soy Raúl Zambrano, director de Asistencia Técnica del CIE. Hoy se puede afirmar que la administración tributaria es un negocio de información. En la actualidad es imposible pensar en una administración tributaria, no importa su tamaño, sea grande o chica, que no soporte sus tareas sobre tecnología de información. Su utilización está presente en prácticamente todos los procesos, desde el inicio, con la identificación de los contribuyentes, la identificación de obligaciones, la recepción y procesamiento de declaraciones, pagos y solicitudes de devolución, pero también en el control de cumplimiento, la gestión del riesgo, la auditoría o la fiscalidad internacional. Es imposible sin tecnología de información procesar todas las declaraciones, procesar todos los pagos e identificar al mismo tiempo todas las instancias de cumplimiento. Son demasiadas y la administración tributaria tiene escasos recursos. Al mismo tiempo, con la utilización de tecnología hemos logrado implementar servicios al contribuyente, particularmente a través del Internet. Primero, con consultas estáticas, hace más de 20 años, pero hoy con servicios autogestionados, en línea, la declaración prellenada o la factura electrónica que encontramos funcionando muy bien en América Latina. La tecnología tiene que ser gestionada, apoyar la estrategia de la administración. No puede ser un fin en sí mismo. Tiene que ser un habilitador de la estrategia, potenciar las capacidades de la administración tributaria. Pero no todas las administraciones lo pueden hacer de la misma manera. Hay administraciones grandes, con muchos recursos, otras pequeñas, con recursos más limitados. Sin embargo, como lo hemos visto en algunos países miembros del CIE, particularmente en América Latina, es posible hacer las cosas diferente, hacer las cosas mejor, quemar etapas, hacerlo más rápido. Estos son los elementos que encontraremos en nuestra próxima publicación del CIE. Nuestro libro sobre el uso de la tecnología de información y las comunicaciones de la administración tributaria tiene 16 capítulos, con 36 autores. Encontramos dos grupos de capítulos. El primero, que trata sobre los recientes desarrollos y buenas prácticas en los procesos de administración tributaria, y el segundo, que tiene que ver con la tecnología, su gestión, la arquitectura de los sistemas, la decisión sobre si es mejor hospedar en nube, por ejemplo, o tener un centro de datos interno, si es mejor comprar un paquete de COTS de mercado, desarrollar en casa o contratar una solución a medida. Además, analizamos las potencialidades de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, la analítica avanzada de datos o los procesos distribuidos como blockchain. Estos son los elementos de nuestra próxima publicación. El libro está disponible para descargarlo en PDF en los próximos días, para quienes deseen imprimirlo o leerlo en la computadora, pero también en versión electrónica para los dispositivos más populares, iPad, Kindle u otras tabletas, y para los más jóvenes en sus equipos inteligentes celulares. Por favor, compartan la información, invítenlos a sus amigos a descargarlos, desde la gente de la administración tributaria, por supuesto, pero también empresas privadas, centros de investigación, la gente de la academia. Seguramente lo van a disfrutar y va a ser útil. Muchas gracias y buena suerte.